En el vídeo anterior vimos cómo era un ticket y cuáles eran las partes que podíamos utilizar desde su apertura hasta su cierre. Pero, ¿cómo se abre un ticket? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen nuestros clientes de comunicarse con nosotros a través de Zoho Desk? Bien, pues de esto va este vídeo. Hola, soy Francesc Tortosa, soy experto en Zoho Desk para Millennials Consulting y este es el segundo vídeo del tutorial de Zoho Desk. Hoy exploramos los canales de comunicación. La lista de canales de comunicación de Zoho Desk la vamos a encontrar en el menú de configuración. Entonces, para ello, nos vamos a la esquina superior derecha en el icono de la rueda dentada y el tercer menú, este de aquí, va a ser el que nos va a valer para saber qué posibilidades tenemos de comunicación. Así que vamos a explorar punto por punto todas ellas. Cabe decir, así de primeras, que el canal base en el que funciona Zoho Desk es el correo electrónico, pero eso no implica que no podamos utilizar otros canales como base, ya sea por ejemplo el teléfono o el centro de ayuda. Poco a poco iremos entendiendo todo esto. Antes de empezar con los canales propiamente dichos, también es importante decir que un agente puede abrir un ticket sin necesidad de que el cliente se comunique con nosotros por estas vías. Ya sea, por ejemplo, porque ha venido en persona hacia nosotros o incluso pues, porque nos ha fallado el canal de comunicación y lo hemos encontrado esta petición de asistencia en otro sitio. Pero ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Nos vamos al lado de todos los departamentos y como veis aquí podemos agregar un ticket. Una vez nosotros estamos en el formulario, podemos elegir el departamento. Según el departamento se nos pondrán los distintos diseños de ticket que nosotros tengamos. Y aquí podremos rellenar el ticket, tanto con el asunto como con la descripción. Así como el estado, el correo electrónico, elegir el contacto que al que nosotros le vamos a abrir la asistencia, etcétera, etcétera. Bien, una vez tenemos esto, vamos directamente al correo electrónico. Como digo, es el canal base de Zoho Desk, aunque esto en sí no implique gran cosa. ¿Cómo funciona el canal? Vale, tenemos por un lado las direcciones de correo de asistencia, las direcciones de correo de origen y luego la autenticación del DKIM y por otro lado la configuración avanzada. Vamos a ir explorando esto poco a poco. Para empezar, la propia dirección de correo de asistencia. Como bien dice el nombre, esta va a ser la dirección de correo que nosotros vamos a crear para que los tickets se abran una vez se envíe un correo a estas direcciones. Bien, para ello vamos a ver que las direcciones se asignan por departamento. Cada departamento puede tener más de una dirección asignada. La única diferencia es que, pues, cuando yo tengo dos direcciones asignadas, me llegará de ambos lados y no solo de uno. Ahora bien, como podréis observar, el dominio de estas direcciones es un poco farragoso. Si nos vamos a nueva dirección de correo electrónico, que es donde nosotros crearíamos una nueva dirección de asistencia, veis que podríamos elegir el departamento al que va a ir y luego, por otro lado, la dirección que nosotros queremos. Esta dirección podemos elegir el nombre, pero no el dominio. Entonces, podéis plantear de forma bastante legítima que lo más probable es que sea muy farragoso para vuestros clientes. Para esto, Millennials Consulting lo que recomienda es siempre una redirección de correo. De esta forma, el correo llega a Zoho Desk y al mismo tiempo no tiene por qué apareceros en la bandeja de entrada si lo configuráis precisamente con el filtro de Gmail o con la configuración correspondiente de Microsoft. Bien, una vez tenemos esto, ya sabemos cómo nos llega el correo y por lo tanto cómo se abre el ticket. Pero si lo respondemos, ¿con qué correo va a responderse? Bien, por defecto se responderá con el mismo correo con el que nosotros lo estamos recibiendo, es decir, con este de aquí, ya que es el correo en el que lo recibe Zoho Desk. Ahora bien, ¿podemos encontrar otra opción? Podemos encontrar otra opción, específicamente la de dirección de origen.
La dirección de origen lo que nos permite es precisamente crear una dirección específica que es la que a nosotros nos va a llevar a responder con un correo reconocible para el cliente y más corporativo en nuestro caso sobre el que vamos a responder. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, diferenciación por departamentos, como hemos visto antes, y si creamos una nueva dirección de origen, podemos, como antes, crearla por departamento. Tendremos, en todo caso, si una persona puede responder en varios departamentos, que crearla uno a uno en todos los departamentos y luego elegir la dirección que nosotros queramos, así como su nombre descriptivo. Ahora bien, esto es importante. ¿Significa entonces que podemos poner cualquier dominio? Sí, pero debemos autenticarlo con el DKIM. Para autenticar los dominios tendremos que ponernos en contacto con nuestro proveedor de red y precisamente que sean ellos los que nos den las instrucciones y el código DNS para poder realizarlo. Una vez tenemos esto, ya nos iríamos a la configuración avanzada. ¿Qué implica la configuración avanzada? Bien, pues la configuración avanzada lo que implica son distintas opciones que nos va a permitir por defecto que el canal de comunicación por correo electrónico tenga ciertos comportamientos. Por ejemplo, la primera, el correo electrónico de Concopia automática se responde a su buzón de correo de asistencia. Esto lo único que quiere decir es que además de nuestro correo de origen como el correo que responde al cliente, pondrá en copia al correo de dirección de asistencia. Esto normalmente puede valer en ciertos casos para evitar la pérdida del hilo del ticket, aunque no suele ser lo común precisamente porque la propia respuesta y el propio establecimiento de la dirección de origen con el dominio autenticado nos va a ahorrar ese problema. También podemos, por ejemplo, crear contactos utilizando el correo electrónico responderá. Básicamente, la forma de explicar esto es la siguiente. Cuando nosotros, Zohodesk, nos envía Zohodesk, disculpad, un cliente nos envía un correo abriendo un ticket, Zohodesk busca ese correo electrónico entre los contactos para asociar ese ticket a ese contacto. En caso de no encontrar ningún correo electrónico, lo que sucederá será que creará un contacto nuevo. Ahora bien, imaginemos que yo estoy respondiendo a ese contacto, a ese ticket, y cuando tengo que responder, no tengo que responder a la misma dirección que me lo envía, sino que tengo que responder a otra. Y yo sé que esa otra dirección requiere también de ser un contacto. Bien, pues sería tan sencillo como clicar en esta opción en caso de que sepamos que va a ser lo común, la actitud común. Bien, por otro lado también podemos mostrar tanto el nombre de los agentes como sus correos electrónicos. De esta forma también lo que tenemos es una personalización del servicio. Ya no es un servicio de soporte genérico, sino un agente específico el que nos está creando el que nos está atendiendo el ticket. De la misma forma, si un agente recibe a su correo personal un correo, en caso de que solicitemos esta opción, podremos podremos reenviar a Zohodesk ese correo enviado a la gente, de forma que se creará un ticket con el remitente configurado como si fuese el cliente. ¿De acuerdo? De la misma forma, podemos establecer automáticamente que un ticket se quede como privado cuando la dirección de correo del contacto inicial desaparece de la copia o la dirección que va a recibir la respuesta. Por último, esta opción, que todavía está en fase beta, sería una opción que lo que nos permita será, en caso de que haya un correo entre una dirección relacionada con nuestro Zohodesk, como puede ser la de un agente, y un cliente, y en el asunto aparezca el número de ID
del ticket relacionado en Zoho Desk, añadirá ese correo al hilo de, el ticket. Una vez tenemos esto, ya hemos explorado todo el correo electrónico. Bien, ahora vamos con el resto de canales. Por un lado, vamos a empezar por el teléfono. El teléfono como tal no es un servicio que Zoho Desk ofrezca, sino que lo que se ofrece es una integración con un proveedor, en este caso Numintec Comunicaciones. Dicho esto, no es el único proveedor que tiene integración con Zoho Desk. Tanto nosotros como consultoría como vuestros distintos proveedores de voz IP pueden tener esta integración. Lo importante es preguntar, en caso de que ya tengáis un proveedor, si éste tiene integración con Zoho Desk y, en caso de que estéis siendo asistidos por nosotros, preguntarnos por las distintas opciones de proveedores. Cada proveedor nos puede ofrecer además servicios distintos, desde la propia línea telefónica, siendo el agente el que va recogiendo todos los datos, como otras distintas opciones, llegando incluso a la recogida de información vía inteligencia artificial, que ya están desarrollando muchos de nuestros proveedores. El siguiente de ellos sería el chat. El chat, como su propio, como podéis intuir, es un chat directo en el que nosotros podemos contactar con el cliente, o más bien el cliente contacta con nosotros a través de un chat de texto que nosotros podemos incrustar en nuestra página web. Una vez nosotros tengamos esa asistencia, podremos crear un ticket en el momento decidamos que esta asistencia merece crear el ticket. Evidentemente, en caso de que decidamos no crear el ticket, podemos resolver dudas rápidas a través del chat y olvidarnos, sin tener que pasar por todo el proceso de asistencia que puede conllevar un ticket. Luego, por otro lado, tendríamos el centro de ayuda. Aunque el centro de ayuda tiene su propio vídeo aparte, porque es bastante más complejo, lo importante ahora para mostrar es que el centro de asistencia es un portal donde nuestro cliente no solo va a poder abrir tickets, sino que además va a poder conseguir información de nuestro centro de ayuda si decidimos proporcionársela. Ya lo veremos más adelante. Ahora mismo lo importante que tenemos que ver aquí es que el centro de ayuda será un centro de información basado en artículos que nosotros podremos ofrecerle a nuestro cliente para que lo vea y así sea asistido de forma directa, incluso a veces ahorrándonos el que nuestro cliente nos abra un ticket de forma innecesaria. Dicho esto, ya tendríamos estos tres canales. Vamos con el de mensajería instantánea. El de mensajería instantánea, como podéis ver, es precisamente la asistencia vía WhatsApp, vía mensajería empresarial, Messenger, Telegram, Instagram, Line y WeChat. Bien, es importante entender que como volvemos a hablar de proveedores externos, tendremos que atenernos principalmente a las necesidades y a los requisitos que nos ponga el proveedor externo. En este caso, por ejemplo, WhatsApp nos pide que contratemos WhatsApp Business. Una vez tenemos contratado esto, sencillamente deberemos configurarlo, añadiendo precisamente el canal en el que ya Zoho Desk además nos ofrece un vídeo. Bien, por último tendríamos los tres últimos canales que serían la red social, el formulario web y la comunidad. La red social sería algo muy parecido a la mensajería instantánea, de forma que una vez cumplimos con los requisitos que nos exige nuestro proveedor, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Facebook, sencillamente lo que nos va a permitir es abrir tickets en base a comentarios en nuestras publicaciones, mensajes directos, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, lo que nos permite de forma rápida es que a lo mejor si nosotros tenemos contacto con nuestros clientes a través de Twitter, una respuesta a un tuit nuestro o, por ejemplo, a un mensaje directo, lo que nos va a permitir es coger esa publicación, ese mensaje directo o ese tweet y transformarlo en un ticket. Luego, por otro lado, tendríamos los formularios web. Los formularios web
nos permiten tener, digamos, dos opciones a la hora de utilizarlos. Los formularios web se incrustan en nuestra página web y podemos hacerlo de dos formas. El widget de comentarios, que sería, pues como su nombre indica, un widget que sencillamente nosotros, digamos, ya nos viene preconfigurado, pues nos permite añadir un comentario con un asunto y una descripción, algo bastante básico, elegir el departamento al que irá digamos, dirigido y el idioma en el que en principio va a atenderse. Entonces, nada, una vez tenemos esto, también podemos añadir un mensaje de éxito o, por ejemplo, podemos elegir un título. El título, como veis, será esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Será esta pestaña que podremos incrustarla donde queramos, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente, una vez nosotros guardamos esto, Zoho lo que nos permite y lo que nos da es un código que nosotros deberemos incluir en el código de nuestra página web, ya sea en este caso el código emergente, que sería precisamente la pestañita que hemos visto, sería al hacerle clic la que emergería la opción del comentario, la opción incrustada, en la que sencillamente aparecería al final de nuestra página web como una opción para hacer comentarios, o por ejemplo, si queremos ponerlo en una pestaña aparte, podríamos ponerlo en una pestaña aparte, y la opción de iframe. Una vez tenemos esto, ya podríamos activarlo o desactivarlo, por ejemplo. Y una vez tenemos esto, vamos a ir a la siguiente opción, que sería un formulario web avanzado. El formulario web avanzado sería probablemente lo más parecido que tenemos digamos, el formulario que puede rellenar un cliente desde el centro de asistencia. ¿De acuerdo? Iría también incrustado en nuestra página web, pero aquí nosotros elegiríamos los campos que vamos a poder pedirle a nuestro cliente. Por ejemplo, apellidos, correo electrónico y descripción. Nosotros podemos ir añadiendo aquí, por ejemplo, una descripción, enviar y restablecer, si queremos llamarlo así, o cómo llamarlo, si queremos, por ejemplo, pedirle la prioridad, aunque es, por ejemplo, algo que no acabo yo de recomendar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la misma forma podemos elegir el diseño. El departamento en este caso se elige desde fuera. Ahora veremos dónde. Podemos elegir la vista previa, es decir, qué es lo que va a ver nuestro cliente, y una vez tengamos esto, podemos darle a siguiente, de forma que también nos pedirá los detalles del dominio, etcétera, etcétera, en donde va a ir asignado el formulario. Una vez tengamos esto lo podremos incrustar en nuestra página web. Como vemos aquí, a partir de esta parte de aquí arriba, al lado de formulario web avanzado, nosotros podemos elegir el departamento. Y por último, ya tendríamos la parte de comunidad. Hay aquí una cosa importante. La parte de comunidad es una parte también, hasta cierto punto, basada en el centro de asistencia. Ya lo veremos más adelante, como os he comentado, pero lo importante aquí es que se pueden crear categorías, por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos un servicio de informática, en el que nosotros damos, por ejemplo, servicio de asistencia técnica, servicio de venta de hardware, instalación de software. Podremos precisamente ir creando estas categorías y en base a un foro de debate o en base a ciertas comunicaciones que podremos hacer a través del centro de asistencia, podremos no solo crear una comunidad de clientes que también favorezca a lo mejor la resolución de ciertos problemas a través de la propia interacción entre los clientes, sino también que nosotros podremos vigilar esas interacciones y coger la que nos interese para crear un ticket en caso de que consideremos que es algo necesario. Tendremos también las preferencias, que sencillamente sería, digamos, el tipo de temas dentro de la comunidad, pues si podemos publicar anuncios, si podemos publicar discusiones, las preguntas como predeterminadas, proponer una idea o
establecer un problema. Aquí también, además, podemos cambiar el predeterminado, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, también podemos elegir la página de destino. Es decir, qué página va a ser, o sea, qué página va a ser la que va a llevar a la comunidad dentro del centro de asistencia. Aquí tenemos dos opciones, elegir la pestaña de 2 categorías o el tema más reciente. Yo recomiendo, y a mí me parece siempre más lógico, todas las categorías para que cada uno busque la suya en específico. Y por último tendríamos la ludificación. La ludificación es una opción que tenemos habilitada precisamente para ludificar, para, digamos, invitar a nuestro cliente a que participe de la comunidad, ya sea votando en los foros, ya sea siguiendo a otros usuarios, ya sea publicando ideas, etcétera, etcétera. Esta ludificación y sus alcances en realidad simplemente van a llegar hasta donde nosotros decidamos. Por ejemplo, nosotros podemos añadir insignias. Estas insignias pueden no significar nada o pueden valernos precisamente pues, para si en algún momento nosotros queremos crear premios de la comunidad o queremos de alguna forma premiar a nuestros clientes por su fidelidad. Esta herramienta sobre todo se utiliza en cuestiones de fidelización y como ya os he comentado, todo esto funcionará a partir del centro de asistencia, del centro de ayuda, que va a ser algo que veremos en próximos vídeos. Y hasta aquí el segundo vídeo de esta serie. Como podéis ver, Zohodesk nos ofrece una amplia lista de vías de comunicación y nos da pleno poder a nosotros para escoger cuáles les damos a nuestros clientes y cuáles no. No quiero irme sin antes recordaros que en caso de que queráis que un grupo de expertos configure vuestro Zohodesk y lo adapte a las necesidades de vuestra empresa, en Millennials Consulting podemos hacernos cargo de vuestro caso y adaptar la herramienta lo mejor posible a vuestras necesidades. Sin más que añadir, simplemente recordaros que nos ayudáis muchísimo con un like, compartiendo el vídeo o comentando. También podéis suscribiros para seguir esta serie y el resto de capítulos que saldrán más adelante. Muchas gracias.